Estamos ya con el mostrador en la clave. Está con nosotros Federico Giannoni, también Hernán Leighton. Hola, muy buenos días. Juntos en Radio ADN hace algún tiempo. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás, Hernán? Mira, hay una serie de temas. Nosotros revisamos algunos temas que en esta sección vamos actualizando a medida que el tema sigue estando en la pauta informativa de la agenda nacional. Y vamos diciendo a ver qué es lo último y vamos a decir algo respecto de la nueva ola de despidos que se viene en materia de la conferencia episcopal, pero actualizándolo nomás porque todavía no están. Pero hay ciertas cosas que son interesantes porque cada vez que se colocan, convocan a... Hay un nombre técnico para eso en inglés que se llama frame o el marco conceptual de las cosas, pero que llama a la idea que tú tienes de esa actividad. Cada vez que tú mencionas la palabra notario en Chile, mucha gente automáticamente le gatilla una idea que tiene respecto de eso. Y algunos pensarán, qué sé yo, es la persona que certifica que la firma corresponde a quien está vendiendo o comprando, o algunos, qué sé yo, señalan, es la típica oficina donde uno tiene que ir a legitimar y certificar todo tipo de papeles en este país. Pero desde un tiempo a esta parte, cada vez que ha habido una discusión que involucra a los notarios y la notaría, aparecen temas anexos asociados al concepto de notario. Por ejemplo, opacidad en los nombramientos de los notarios. Demasiado pariente, casi como un legado, llamémoslo así, casi como tú heredas tu notaría a personas. Hay un grupo de personas que son notarios y que tienen características relativamente definidas. Por lo tanto, el concepto de notario ha tenido un choque en términos de el imaginario conectivo bien importante. Choque y estamos hablando, de una persona que es el ministro de fe por excelencia. Lo brutal es eso, porque el notario es el ministro de fe por excelencia en los actos que requieren un ministro de fe. De acuerdo a la legislación, incluso como el chileno es muy legalista y le gusta esta cosa del papel y el timbre, aunque documentos que ni siquiera la ley dice que tengan que ser autorizados por notario o por escritura pública, el chileno tiende a hacerlo. Entonces es bien paradójico porque está muy desacreditado el cargo, lo que hacen, lo que cobran, cómo se nombra, pero son los ministros de fe. Entonces, hay una contradicción vital, como decía hoy. Hay dos ministros de fe en Chile, por excelencia, que están en la pica. Uno es los notarios y otros son carabineros. Así es. Carabineros son ministros de fe también. En las áreas donde ellos están, por ejemplo, el tránsito son ministros de fe, no cualquier área. Claro. La carga negativa de los notarios por lo menos se la ha dado en la discusión política. Es desde ahí donde ha nacido tú señalabas esta opacidad al cargo, esta primera reacción que se da cuando se habla de notarios. Está el caso de los notarios con las firmas de las elecciones pasadas. Y bueno, recordemos la salida del exgobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el caso de Luis Toledo, que tuvo que ser refrendado por Contraloría y que dejó nuevamente esta actividad en entredicho. Había sido el exministro de Justicia, Jaime Campos, quien había propuesto esto que hoy día tomó Hernán Larraín, que era ampliar la posibilidad de que exista... Claro, que haya más competencia en el mercado. Más competencia en el mercado. Y en ese momento el hoy día oficialismo, antes oposición, había acusado al gobierno de la presidenta Bachelet de querer abrir más cupos para los amiguismos. Claro, bueno, y ahora lo que aparentemente se va a hacer es más o menos lo mismo, que es ampliar la notaría para generar una suerte de mayor competencia. Y que al chancho se repartan más partes, digo. Claro. pero el punto... Bajar el estándar de entrada también para las personas que pueden llegar a ser notarios. Además, pero lo que pasa es que ahí está el punto, cómo se designa a estos ministros de fe para que realmente sean ministros de fe, cumplan con su rol. Y hay muchos notarios que llegan ahí por puro pituto, como dice Fernando, casi por, un carácter hereditario de ese cargo, cobran porque hay un tarifario para cada trámite, pero la mayor parte de los notarios ni lo respetan, la gente no sabe y anda a reclamar tú por 10 mil pesos más. Te he pasado una hora y media esperando. Claro, y además tú sabes que tienen ministros visitadores, los ministros de cortes tienen repartidas notarías sobre las cuales ellos tienen tutela.
porque son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, los notarios en su calidad de ministros de fe. Incluso pueden realizar ciertas notificaciones, en fin. Y los ministros de la Corte de Apelaciones no hay ni una posibilidad que den abasto como ministros visitadores, que significa que tienen que ver que todo resulte, que todo funcione, que el notario cobre lo que tiene que cobrar y no más, que no se metan donde no tiene que meterse, que lo haga bien, que lleve las cosas ordenadas, que mande los libros de registro al archivo judicial cada tanto, de acuerdo a la ley. Todo eso, no hay ni una posibilidad que los ministros de Corte lo fiscalicen, atendían el número de notarías que hay y la cantidad de trámites que los chilenos llevamos a notaría. Insisto, muchos trámites es por esa tontera chilena, ¿no?, del papelito con timbre, porque no todas las cosas tienen que pasar por un ministro de fe. Bueno, la gente tampoco conoce a los notarios, lo que los hace más lejanos también y obviamente genera una diferente perspectiva. En este estudio, en esta investigación de la Fiscalía Nacional Económica, uno de los datos que se saca es que en el 73%, más o menos, no recuerdo el número exacto, ellos no pudieron acceder al notario. Claro, se quedan los oficiales que trabajan con el notario, son como una especie de blindaje hacia el notario y hacen la pega y el notario solo firma. Pero es interesante lo que detectó la Fiscalía Nacional Económica, que ustedes resumen en un párrafo que es, para colgarlo en un marco. Dice, el estudio de la Fiscalía Nacional Económica revela que solo 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial, que las personas tardan aproximadamente 1 hora y 13 minutos en promedio en realizar trámites notariales, que aquellas notarías que enfrentan mayor competencia tienen mejor calidad de servicio, que los aranceles vigentes no se cumplen y que las rentas obtenidas por quienes prestan el servicio son elevadas, llegando a 14 millones de pesos mensuales por notario en promedio a nivel nacional y a 24 millones mensuales en promedio en Santiago Centro. No, sí, es increíble y es una vergüenza porque si tú además le agregas que en regiones, porque en Santiago, en las grandes ciudades está dividido el cargo de notario con el conservador de bienes raíces, que es otro ministro de fe que tiene que cuidar ciertos instrumentos como las escrituras públicas, los planos de división de propiedades, y que también es un negociado gigante. De hecho, cargos de por vida. De por vida, y el conservador de bienes raíces de Santiago es el contribuyente persona natural más grande de Chile. A esa cantidad, de esa envergadura estamos hablando. Entonces, aquí los notarios tienen su negocito, su chanchito gordito, rosadito, y el conservador también, pero en regiones, ciudades medianas y pequeñas, son notarías y archiveros. Entonces ahí el chanchito es más rosadito y bien gordito también, porque se preocupan, y además es peligroso, como hablábamos, ¿te acuerdas la otra vez que estaban en Pirque? Que el gobierno de Michelle Bachelet, ahí encabezado por el ministro Campos, había creado una notaría conservadora, es decir, había sacado el conservador, dividió las cosas de Pirque, se las había llevado a San Miguel a un notario conservador de Pirque. Eso significa que se hace la escritura en la notaría, oye, cruzáis una puerta, una mampara y inscribís. Entonces el que tiene que fiscalizar y ver que esté todo bien es la misma persona. Y ahí ya el chanchito rosadito y gordito y más gordito, ¿no? Ahora ha habido una discusión y yo me acuerdo que en algún momento dado hubo un caso o algún tipo de situación que llamó la atención en esto, porque los notarios tienen un sistema de nombramiento que involucra a el Poder Judicial. Claro, porque son funcionarios auxiliares del Poder Judicial. Y la pregunta era si es que permite márgenes de corrupción, eventualmente esto en los nombramientos, donde quien sale beneficiado con el cargo. Hubo mucha corrupción en el nivel de notario. Lo que pasa es que la Corte tiene que pagar de vuelta. La Corte se ha preocupado mucho de eso. Sí, pues. Es imposible impedirlo porque es un negocio grande y con mucha gente y muy difícil, como decía yo, de fiscalizar. Pero acuérdense, los notarios que autorizaban cualquier cosa a cambio de unos pesos, pasó en las campañas políticas. Acuérdate que al final la Corte echó a 2 notarios porque era evidente que era mentira que habían autorizado, es que no hicieron. Habían puesto las firmas exactamente, y jamás habían ellos autorizado. Como ministros de fe, deficitario y además mentiroso.
Pero, en ese caso particular está ahora. En ese caso particular, pero hay muchos casos donde son verdaderos burócratas que no dan fe de nada, sino que firman y dan fe de algo que no dan fe, y que se presta para corrupción, por supuesto, porque eso después, si se hace un trámite mal hecho, donde supone que un ministro de fe puso ahí, estampó su firma y su timbre, con eso después se pueden cometer eventualmente delitos. Sí. Entonces es bien complicado. Mira, este es un negocio gigante. Muchos gobiernos han tratado de poner el cascabel al gato. Algunos han tratado de aprovecharse del gato y del cascabel, como el ministro Campos ahí con todo su tema que hemos tratado en ocasiones anteriores, el tema de Pirque que mencionó, poner al fiscal a Toledo, que investigó y no hizo nada respecto del caso Cavallo, muy poco, y después como casi lo premiaron, oye, nombrándolo de notario, lo querían nombrar de notario. Pasaron muchas cosas, pero gobiernos anteriores de verdad quisieron cambiar el sistema y nunca les ha resultado. Entonces uno se pregunta por qué. Yo creo que tú lo dijiste de alguna manera. Hay ciertas cosas que están en la costumbre, que están en la tradición y que a todas luces, para el sistema, que el sistema se anquilosa, digamos, se ancla en ese tipo de costumbre, es más cómodo mantener algo que tú conoces que arriesgarte a modificarlo sobre algo que tú no sabes cómo va a suceder. Es verdad, sobre todo si podías ganar cosas con eso. Acuérdate lo que hizo también el gobierno de Michelle Bachelet, nombró cargo de notaria conservadora, no sé si en Limache, pero ahí en la quinta región, a la señora del fiscal Gómez. Estaba investigando el caso Soquimichi, el caso de las platas políticas vinculados con personeros de la Concertación también. Entonces, de la nueva mayoría en ese momento. Entonces, da para todo, da para decir, oye, esto hay que cambiarlo, pero al mismo tiempo, pucha, que me sirve para dar regalías y hacerle cariño a cierta gente que me interesa hacerle cariño, ¿no? Bueno, el nivel, el volumen de ingreso que tiene una notaría permite que tú chipees todo lo que quieras, digamos. Sobre todo en las notarías conservadoras, como te digo. Mira, y la dificultad de fiscalización, como tú decías, claro, también obviamente abre esa puerta para poder pagar favores políticos, no es la única instancia donde se da esto. Así es. Entonces, mira, a nivel general, yo alguna vez me metí un poquito más en el tema, lo que ocurre es que, ¿qué alternativa tú tienes? Y eso no es menor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque básicamente lo que llamémoslo así, como Chile, a diferencia de otros países, no tiene como concepto marco y tradicional en términos de esta relación institucional, la buena fe. ¿No? Claro, la pillería del chileno, oye, muchas veces... No es la buena fe lo que ocurre. En muchos otros países el notario puede ser cualquier persona y que te certifica una determinada situación. Una tercera persona. Una tercera persona que certifica algo y se basa básicamente en la buena fe. No necesariamente en examinarte una serie. Porque en los países nórdicos, por ejemplo, el mentir es muy grave. Aquí en Chile es como, pillería, ¿no? Que me mintió un poco, mucho, poco. O sea, aquí... En cambio, allá en los países nórdicos, mentir, un reproche y una sanción social y muchas veces jurídica, judicial, enorme mentir. Entonces, son culturas distintas. Pero, ¿cuál es la alternativa? Porque alguna vez se conversó esto y se fue esto tramitó por el Congreso, por supuesto, el lobby de los notarios eliminó cualquier posibilidad de cambio, pero... Y la alternativa, que también es un negocio, es decir, bueno, frente a cada acto jurídico hay cierto riesgo. No todo, pero una gran cantidad de actos jurídicos hay cierto riesgo y por eso se hace falta un ministro de fe. ¿Cuál es la alternativa para que no haya ministro de fe? Es que el riesgo lo cubra alguien. ¿Quién? Una compañía de seguro. Entonces, en definitiva, trasladáis, y esto también ocurre en los países nórdicos, trasladáis el riesgo en vez de ministro de fe, trasladáis a que si ocurre una contingencia, ¿cierto? La compañía de seguro responde. Entonces, trasladáis el negocio. Entonces el negocio no lo hacen unos notarios, lo hacen las compañías de seguro. Estamos hablando de una reforma mayúscula. Entonces eso no resultó, pero también tenían razón los notarios cuando decían, oye, aquí todos ganamos unos poquitos, unos pesitos, que sabemos que son más que unos pesitos, pero ¿por qué le van a dar el negocio a las compañías de seguro? Sí, no, total. Miguel Pérez Daza aquí pregunta, ¿algo de lo que ganan los notarios va al Estado? Bueno, los notarios pagan impuestos y como decía muy bien Federico, los notarios y los conservadores de bienes raíces siempre históricamente se han considerado, cuando se ha sabido esto, los más altos contribuyentes del Estado.
como personas naturales, porque no pueden hacerlo como personas jurídicas, porque ellos los ministros de fe, ganan mucha plata y como ganan mucha plata tributan mucho. Ahora, pero les queda para ellos una buena parte, ¿no? Usted se podrá preguntar, después de escuchar lo que acabamos de decir, los conservadores de bienes raíces y los notarios, o algunos abogados en algunos casos, son los mayores contribuyentes, están en el top 10 de los mayores contribuyentes del país. Usted puede preguntarse, pero ¿qué pasa con las fortunas de los grandes multimillonarios chilenos? ¿Por qué ellos no son es que ahí nos vamos a otro tema, los principales contribuyentes del país? Y ¡qué sorpresa! Resulta que efectivamente, las grandes fortunas del país de miles de millones de dólares, los dueños de esas empresas no son los más grandes contribuyentes del país, no son los que pagan más impuestos, porque las formas de diluir el pago de impuestos son tan gigantescas que no aparecen. Y por eso es que los notarios o los conservadores de bienes raíces que no pueden eludir porque reciben por cada papel que firman y que hay una boleta de por medio y todo. Ellos son que no ganan, no tienen 2.500 millones de dólares ni paraísos fiscales donde están todos sus haberes, ni son los que mantienen los grandes monopolios o semimonopolios de retail y lo demás. Bueno, esos aparecen como los que pagan mayores impuestos, para perplejidad de alguien que quisiera investigar y decir por qué no lo hacen. Que el sistema tributario chileno tiene muchas inequidades y tiene muchas ventanas y puertas por las cuales los verdaderamente millonarios pueden pagar muy poco sí, en relación a lo que ganan y a sus ingresos. Incluso hay casos paradójicos donde la secretaria de millonarios se han hecho cálculos y ahora ya no me acuerdo exactamente cuál de ellos, por eso no doy el nombre, no por cuidadoso, sino que no me acuerdo, donde la secretaria pagaba más impuestos que él. Sí, yo no sé si fue en SQM o en Penta, pero no me acuerdo, pero era impresionante, porque claro, eran sueldos completamente distintos, pero ella le pagaban un sueldo, un muy buen sueldo, y tributaba de acuerdo a la ley de la renta, ¿cierto? Y él con sociedades, con sociedades cascadas, sociedades receptoras, claro. Con préstamos que sociedades extranjeras se daban eludir y no evadir. Claro. Bueno, es que hoy día, pero buen punto, hoy día eludir, que antes decía, pero yo no evadí, solo eludí. Hoy día eludir también. Es ilegal si no hay una razón de negocio. No es suficiente razón de negocio el querer pagar menos impuestos, tiene que haber un motivo, y si no, es un delito. Y ese fue el gran avance de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, que tanto se le criticó porque era enredada y todo, cosa que es cierto, y que permitió que los tributaristas se hicieran más ricos como abogados que antes, porque es muy enredada. Como la de reforma. Pero lo que sí incorporó muy valioso, si el Servicio de Impuestos Internos lo quiere ocupar, es que normas anti-elusión, en el sentido, él tiene más atribución en el servicio para, venga para acá, señor, usted que está pagando esto y tiene tantas cosas, ¿qué hizo? Tales y tales cosas. ¿Y hay razón de negocio para esto que hizo o es solo pagar menos impuestos? Hay razón de negocio porque tenía que invertir en tal lugar y ok, muy bien. Pero si no hay razón de negocio, le gira el impuesto y eventualmente le puede hacer, depende del grado, le puede hacer imputaciones de carácter más grave, ¿no? En fin, pero mira, el gran llamado, pienso yo, Fernando, al chileno, porque el régimen de notaría aparentemente no va a cambiar, no se va a ir hacia el lado de las compañías de seguro. No apunta para allá por lo menos. Quién sabe en cuántos gobiernos más, y el chileno sigue siendo, le gusta esta cosa de la pillería. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer todos es ir menos a las notarías. Es decir, solo en los trámites imprescindibles. Y cuando el banco trata de mandar a notarías cosas que son necesarias, reclamar. Cuando uno va a hacer un contrato con una persona y que puede ser perfectamente por escritura privada y confianza, y como tú dices, llamando a un tercero que no es notario, pero que haga que avale, que haga ministro de fe, ¿no? Es complicado eso en todo pero caso. Yo creo que es un llamado. Son como las farmacias. Los notarios, en el fondo, en Chile, el país donde más gente hay en las farmacias esperando comprar y donde hay más farmacias por metro cuadrado. Y absurdo.
Es absurdo, los notarios lo mismo. Si uno no necesita pasar siempre por el notario, que te autorice la firma, que escritura pública, que no necesitan. Algunos trámites sí. Ese, por eso te digo aprovechemos este micrófono para hacer el llamado. No siempre hace falta ir a un notario. Déjame, por ejemplo, plantear un tema que salió ahora muy fuerte, y yo lo he visto por lo menos en 3 columnas. El primero que se lo escuché fue a Eduardo Vergara, que estuvo durante el gobierno anterior a cargo de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Estuvo en un sector de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, y él planteó una serie de cosas que todos hacemos en términos, llamémoslo de la siguiente forma, automática, sin cuestionar y sin revisar, y él, a raíz de el choreo por hackers del Banco de Chile, donde el banco dice lo que le robaron, $10 millones. Pueden ser 40 o 50 o lo mismo, ellos dicen que son 10, pero a raíz de eso, Eduardo lo planteó públicamente, y varios otros han salido ahora a plantearlo transversalmente, no es una cosa política de un solo sector, que dicen, oye, hay que empezar a tomar cartas en determinados asuntos respecto de la relación con los bancos. Por ejemplo, decía, a raíz de esta situación, ¿cómo puede entenderse que tú le pongas tu plata a un banco, se la pongas ahí, y el banco te cobre un seguro por si acaso esa plata te la roban? Completamente de acuerdo, eso es absurdo. Que es una cosa impresionante. Tú lo que, por definición, el banco tiene que cuidar. El banco, el que se supone que tiene que cuidar la plata que tú le pones. Y sin embargo, tú pagas un seguro que mucha gente no sabe, mucha gente no tiene la más leve idea de que dentro de los gastos administrativos está un seguro por si acaso te roban el banco. No, déjame dar un paso más de ridículo. Tú, ni siquiera plata tuya, plata que te van a prestar o que te pueden prestar, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, en las líneas de crédito, es plata que es del banco. O sea, plata que es de los clientes, no es del banco. No, estoy hablando de la línea de crédito. ¿Ya? No estoy hablando, por ejemplo, de la cuenta corriente o depósito de a plazo, no, estoy hablando, tú contratas una línea de crédito para ocuparlo si necesitas endeudarte, o contratas una tarjeta de crédito, casi, ¿cierto? Una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que es? No es plata tuya, es plata de alguien, del banco, de la compañía, da lo mismo de quién, pero plata que te van a prestar, si es que la ocupas, ¿cierto? Bueno, hay un desfalco, te adulteran las claves, recuerda que hay mafia en esto, no basta con, no es que uno sea negligente, a veces no te das ni cuenta, no ocupaste tenías la tarjeta guardada en el cajón, y son bandas internacionales que acceden a tus claves secretas y te sacan plata que no es tuya, es del banco. Esta línea de crédito se la llevan y el banco te la cobra igual. Es decir, no es que ni siquiera cobra plata de él, que lo defalcan al banco a través del cliente, pero defalcan y te cobran el seguro por eso, y te cobran la plata y te cobran los intereses por todo el tiempo que te demoras en devolver esa plata. Si es que el seguro no lo responde, que muchas veces el seguro no responde, si es que no haces todos los trámites, bla, bla. Oye, no, si el sistema es bien perverso. La pérdida se la lleva el usuario, no es una novedad tampoco en este país. No es una novedad, pero me sorprendió, por ejemplo, en el caso de hacker, y tenía toda la razón, Eduardo, donde decía, ¿por qué razón te van a cobrar un seguro por la plata que tú pones a resguardo en una institución? Es como equivalente a, qué sé yo, de que tú tuvieras que pagarle al estacionamiento una multa porque te robaron tu auto cuando lo estacionaste ahí, y pagaste sacaste el ticket de parking, lo llevas a un lugar, te lo roban ahí, y encima tú tienes que pagarle al parking al estacionamiento porque te robaron tu auto. Son lógicas que se van instalando a raíz de cómo se va construyendo la política también en este país. En otras partes se piensa primero desde la persona, y en otras partes se piensa primero desde el resguardo de la economía. Bueno, aquí el consumidor, los derechos del consumidor se han ido mejorando, gracias a las mejoras de la legislación, el papel del SENAC, de las asociaciones de consumidores. Yo, por ejemplo, en mi vida anterior, cuando fui abogado que defendí asociaciones de consumidores y derechos del consumidor, con el Banco de Chile llegamos a un arreglo
y se suavizaron esas normas que tú dices, que eran las normas de los seguros obligatorios y porque si le roban al banco, como tú dices, es plata del banco, porque hay seguros obligatorios para eso, y se suavizaron esas normas. Hay mucho más que avanzar, pero hay un proceso. Pero para volver a los notarios, yo haría ese llamado, Fernando, que la gente trate de ir lo menos posible, y si los tratan de obligar a decir que no, a menos que sea imprescindible, y empezar a confiar más unos en los otros, pues si las cosas, oye, de palabra tienen que funcionar, ¿no? Los acuerdos tienen que honrarse. Vamos a hacer un alto y volvemos con el mostrador en la clave. Las claves del Mundial en la 92.9.